La sorprendente realidad de nosotros. Un tema a cargo de José Raúl Ramírez Valencia. Esta conferencia hace parte de un grupo de conferencias que tienen que ver con la preparación al sacramento del matrimonio. He querido titular este tema La sorprendente realidad de nosotros. Y quiero abordar esta reflexión en torno a estos 6 tópicos: el misterio de la persona, el misterio de nosotros, la realidad del amor, aspectos para formar en nosotros. Todos los seres tienden a la felicidad y a que nos comprometemos. Del misterio de la persona al misterio del nosotros. Una de las palabras que a mí personalmente me gusta desarrollar y profundizar es el concepto de misterio. Hoy estamos viviendo en un tipo de sociedad que parece que todo se mira como un problema y poco se mira como misterio. La palabra misterio no hace referencia a algo tenebroso y miedoso, sino que al contrario, la palabra misterio hace referencia a lo inefable, a lo oculto y a lo inabarcable. Pero digamos que el ser humano es apertura, el individuo es cerrado. En cambio, la persona es abierta. La persona es abierta tanto a su interioridad, lo que ha vivido, como a las otras personas y al mundo. Una persona feliz es una persona que es capaz de amar. Y el amor hace referencia a un salir de sí, mientras que el egoísmo siempre permanece en sí. Vayamos a mirar estos 4 conceptos: el misterio, la interioridad, la palabra y la historicidad. El misterio es inefable. La expresión inefable hace referencia a aquello que yo no lo puedo decir con la palabra. Incluso es aquello que yo no puedo comprender con la razón y sobrepasa estos mismos límites. Que un hombre y una mujer se enamoren y se entreguen con toda fidelidad y crezcan los dos, eso es inefable. Que del amor de un hombre y una mujer nazca un hijo es inefable. Yo no lo alcanzo a comprender, está por encima de la razón. Que una persona sea capaz de dar la vida por otra significa que es inefable. El amor es inefable. La persona es inefable. Yo no la puedo encerrar en mi razón, en mi lenguaje, en mis comprensiones. Por más que usted quiera a su novia sigue siendo inefable. Por más que usted quiera a su esposo sigue siendo inefable. La segunda expresión para comprender el término misterio es oculto. Solo para comprender. No es lo mismo lo escondido que lo oculto. Una mamá, cuando no quieren que los hijos se coman el queso, lo esconde. No es que lo oculte, lo esconden para que no lo encuentre. En cambio, el concepto de oculto significa que en la medida en que yo voy buscando, voy penetrando, voy encontrando. Cuando yo entro en un buen diálogo con una persona, esa persona se va desvelando, se va desocultando y voy encontrando lo profundo de esa persona. Entonces, el misterio es oculto, pero se va desvelando en la medida en que yo entro en contacto con la otra persona. Cuando un hombre y una mujer se aman, han entrado en un diálogo profundo,
en un amor profundo, se va desocultando ese misterio que somos nosotros. Y por más que se vaya desocultando, yo no lo alcanzo a atrapar. Pero a la vez que se va desocultando, yo quiero conocer más a la otra persona. El tercer concepto para entender el misterio es inabarcable. Yo no puedo abarcarlo ni con la razón, ni con las manos, ni con el sentido, ni las percepciones, ni las sensaciones. ¿Quién es la otra persona? La otra persona siempre va a aparecer mucho más allá de lo que yo lo quiera comprender o de que yo la quiera amar. Es inabarcable. Entonces, la persona es inefable, es un ser oculto y es un ser inabarcable. Tomen conciencia. La otra persona de la cual ustedes están enamorados es una persona que es un misterio en el buen sentido de la palabra. Pero el ser humano es un ser de realidades. Esta es una expresión de un filósofo, Javier Zubiri, que a mí personalmente me gusta traerla y explicarla. La realidad de un animal es una realidad del mero sentir, estímulo sentir. En cambio, la realidad del ser humano es más compleja y más grande. El ser humano tiene la experiencia de la afectividad, tiene la interioridad, la palabra. El ser humano tiene la realidad de la historicidad. Por ello, entonces, el ser humano es un animal de realidades o un ser de realidades. La primera realidad de la persona es la interioridad. Cuando dos personas se aman, decía un pensador, José Ortega y Gasset, que amar es canjear la interioridad. Es que lo propio del ser humano también es la interioridad. Un animal no tiene interioridad. Cuando un animal no tiene estímulos de fuera, el animal duerme. Pero cuando el ser humano no tiene estímulos de fuera, el ser humano puede reflexionar, meditar, refugiarse en su interioridad. Entonces, el ser humano tiene un dentro que me pertenece a mí y que yo lo abro a quien yo quiera. Entonces el amor es un compartir la intimidad, pero no es lo mismo interioridad que intimidad. La palabra intimidad significa cercanía. Yo soy muy íntimo a esta persona porque yo le cuento lo que hay en mí. O sea, comparto, soy muy cercano. En cambio, la interioridad es apertura, apertura a la otra persona. Ahora bien, ¿cómo me abro yo a la otra persona? Yo puedo abrirme a la otra persona desde dentro o desde fuera. Cuando yo voy a entrar, cuando yo voy a entrar a una casa o cuando yo tengo las llaves de una casa, yo puedo entrar desde fuera, yo puedo abrirla desde fuera o yo puedo abrirla desde dentro. Entonces, en el amor, en la apertura, uno se preguntaría, ¿cómo voy yo a abrirme a la otra persona? ¿Desde fuera o desde dentro? Canjear la intimidad, abrir la intimidad, abrir la interioridad. Pero una manera de abrir la interioridad es a través de la comunicación. Decía Gabriel Marcel que uno solo se comunica realmente con uno mismo en la medida en que soy capaz de comunicarme con el otro. Si yo no soy capaz de comunicarme con el otro, tampoco soy capaz de comunicarme conmigo mismo.
Entonces, abrirse uno a sí mismo y abrirse al otro tiene que ver con la interioridad. A los novios, a los esposos, yo les insisto mucho la importancia de abrir la interioridad, de compartir desde lo profundo del ser humano. Primera realidad, la interioridad. La segunda realidad es la palabra. Y la forma en que el ser humano hace uso de la palabra es a través de la comunicación. ¿Qué comunicamos nosotros con la palabra? Es que la palabra manifiesta lo que hay en mi interior. El apóstol Pablo decía esta expresión: para el que es limpio, todo es limpio. Para el que es bondadoso, todo es bondad. La palabra es una manifestación de lo que hay en mí. Gabriel García Márquez, en ese texto Cien años de soledad, cuenta que cuando Macondo era muy incipiente, las cosas no tenían nombre, sino que simplemente se señalaban con el dedo. Entonces, para uno decir árbol, o sea, señalaba con el dedo, lo mostraba. Pero cuando aparece la palabra, aparece un nuevo mundo, una nueva realidad. Cuando un hombre y una mujer se aman, el lenguaje, la palabra es una nueva realidad. Es una comunicación de interioridad. Más aún, sucede que en los esposos o en las parejas van llegando a una cotidianidad, a un mundo tan rutinario que van perdiendo la capacidad de expresar la intimidad. Y aquí vuelvo y cito a Gabriel García Márquez también más adelante en otro capítulo, que él dice que cuando el pueblo de Macondo empezó a sufrir amnesia, las cosas ya se les perdió el nombre y simplemente se recordaban por lo que hacían. Entonces, un martillo para clavar, un serrucho para serruchar, y para que no se perdiera ese lenguaje, hubo que ponerle palabras a cada una de las cosas. El amor necesita de la palabra. El amor no se puede dejar envejecer con la rutina. El ser humano es un animal de realidades. La gran mayoría de las parejas que entran en crisis no es porque no se amen, sino porque hay una deficiente e inadecuada comunicación o un mal manejo de la palabra. El nosotros se hace a través de la palabra, la comunicación, y comunicarnos desde dentro, no simplemente de cuestiones superficiales. Primera realidad, la interioridad. Segunda realidad, la palabra como expresión de comunicación. Pero aparece la tercera realidad y es la historicidad. Tan bello es cuando un hombre y una mujer empiezan a contar cuando nos conocimos, la manera en que me miró y empezamos a entablar una relación. Ahí ya empieza historicidad. El animal no tiene memoria, el ser humano sí tiene memoria. Un gato no puede recordar, ve, lo que yo hice hace 20 días. En cambio, el ser humano sí cuenta en tiempo-espacio lo que hizo tal vez en el tiempo. La historicidad, cuando parte así del amor, tiene que ver con esa primera frase que aparece en esta diapositiva: sé conmigo. Es que primero alguien caminaba solo, pero la otra persona entra en mi vida, irrumpe en mi ser, en mi conciencia, irrumpe en mi historia, y empezamos a hacer historia, empezamos a tener memoria. ¿Qué tan importante es mantener la memoria del amor?
Mantener la memoria, si una cosa que no fue adecuada, mantener la memoria para que nunca se vuelva a repetir. Pero si es bella, mantener la memoria para que siga inspirando los buenos momentos. Es que el ser humano no se puede vaciar de la historia. Las parejas no se pueden vaciar de la historia. Cuando una persona narra la forma en que se enamoró y todo lo que la otra persona ha constituido, se crea una historicidad. Pero la memoria tiene que ver, o la historicidad tiene que ver con la libertad. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, no pierden la libertad. Es que si perdieran la libertad, uno estaría de acuerdo con esta expresión. La libertad mía llega donde comienza la del otro. Pregunto, cuando un hombre y una mujer entonces se enamora de ella, ¿perdió la libertad? No, amplió la libertad. Qué bonito es ver el amor como una amplitud de libertad y no como una estrechez de libertad. Por ello, como diría Nietzsche, los espíritus libres solo pueden florecer al lado de espíritus libres. Gran problema en las relaciones. Ese deseo de poseer al otro, manipular al otro, no dejarlo libre, invadir al otro. El que ama de verdad se siente libre y quien se siente amado también experimenta la libertad. Pero viene esta otra expresión de un proverbio zen: cuando una flor florece, un mundo aparece. Cuando un hombre y una mujer inician una buena relación, un mundo aparece, una historia aparece. En este sentido, los sueños se construyen juntos. Somos seres ahí en este momento, somos seres con los otros y somos seres hacia. En este sentido hay que crear una empatía histórica. La empatía tiene que ver no solo con ponerme en los zapatos del otro, sentir con el otro, sino de construir un proyecto junto. Esa es la empatía. Yo empatizo con esta persona, me pongo en los zapatos de ella, pero a la vez me proyecto hacia adelante. Esa es una empatía que me hace cada día más persona. Hemos visto entonces el concepto de misterio, el concepto de la comunicación, el concepto de la historicidad y de la interioridad. Aspectos para formar el nosotros. Hablo de estos cuatro: la afectividad, la sexualidad, la procreación, la economía, el concepto de casados. La afectividad. Este es un tema bien interesante. Hay que tener ética también en la afectividad. La afectividad tiene que ver con afectos, con sentimientos, con pasiones. La afectividad también es lo que más me personaliza, pero la afectividad, insisto, tiene que tener una ética. Los sentimientos necesitan tener ética. Ese concepto de que el amor es ciego aquí no va. El amor necesita también de la razón. Ya Pascal decía esta expresión: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero en este sentido todo no puede ser racional y todo no puede ser sentimental. La afectividad algunos la definen como ese punto intermedio entre la inteligencia y la voluntad, la afectividad. Una persona que se sienta amada es una persona que se sienta realizada. Una persona no amada es una persona frustrada. Por tanto, en la vida matrimonial es para la realización en la afectividad.
Y la afectividad exige una lógica en la afectividad. El dar y el recibir, el darse, el dar y el recibir. Estos dos conceptos son fundamentales. El segundo concepto es la sexualidad. Hay una expresión de un filósofo francés llamado Maurice Blondel que decía de una manera muy práctica para hacer entender la sexualidad, pero hacerla entender con esa profundidad. Él decía que para que se dé la desnudez del cuerpo, se exige la desnudez del alma. Gran problema, creer que la sexualidad es simplemente una dimensión aislada de la totalidad de la persona. Uno no puede decir que ama a esta persona solo por su belleza física corporal. Es que la sexualidad del ser humano es desde la punta del cabello hasta la punta del pie y es una expresión de todo mi ser. Cuando el hombre recibe a la mujer y la mujer recibe al hombre, la recibe en la totalidad. La sexualidad no se puede fragmentar. La sexualidad es una totalidad. La desnudez del cuerpo exige la desnudez del alma. Cuando hay desnudez del alma en la comunicación, en la afectividad, todo lo demás llega. Muchas personas llegan a la sexualidad solo por la parte corporal. A la sexualidad hay que llegar también desde la intimidad, desde la palabra, desde la totalidad, en un sentido amplio. En este mismo sentido, la sexualidad hace que haya una apertura, que hay que decirlo claro con el magisterio de la Iglesia. El sacramento del matrimonio tiene estos dos fines que se convierten en un solo fin. Y es el fin unitivo y el fin procreativo. Como dice el Papa Francisco, hay que mostrar la belleza de la unidad del hombre y la mujer, el compartir con la otra persona, el no sentirse solo, esa belleza de la unidad, la atracción. Pero a la vez también hay que mostrar la belleza de los hijos, la apertura a la vida. Vuelvo y cito aquí a este autor francés: queriendo los dos ser uno solo, resultaron tres. De la unidad va apareciendo ese nosotros. ¿Cómo vamos pasando del misterio de la persona al misterio de la pareja, al misterio del nosotros? Y cómo del misterio del nosotros aparece el misterio de los hijos de la familia. Queriendo los dos ser uno solo, resultaron tres. Hoy hay que hablar bastante de esta apertura a la vida, de una paternidad responsable. La apertura, un hijo no puede convertirse en el obstáculo del amor. No, la pareja desde el sentido cristiano católico ya tiene que abrirse a la vida, y abrirse a la vida a los hijos. En ese buen sentido, hay una procreación, educación. Un hijo es un don. Hay que mirarlo desde así. Es un misterio. Un hijo no es un problema. Un hijo, claro, viene todo el sacrificio, pero un hijo es un don. Un hijo, por tanto, no es la prolongación del padre y la madre, sino que es un don, que si fuera la prolongación no sería un don. Los dos, queriendo ser uno solo, resultaron tres. El misterio de el nosotros, la apertura. Pero el matrimonio también exige la economía. Interesante cómo la palabra economía hace referencia a casa y hace referencia a ecología.
Esta palabra proviene de oikos, y oikos es casa en griego, y oikos también tiene que ver con la ecología. ¿Por qué oikos? Porque el Señor, la persona, tenía que responder por los bienes en la casa, la economía. El matrimonio exige también una responsabilidad en la economía. Es que no podemos llegar a lo que se está viviendo hoy en día simplemente dinner, los dos ganan suman, pero no hay un compartir. Aquí se necesita el compartir, la economía. Desde el mismo momento en que el hombre y la mujer se unen, ya son un proyecto. Ya, incluso en el mismo sacramento del matrimonio, ella entra con su familia, él entra también con su familia, y luego sale, lo recibe, y los dos entran al altar juntos, porque ya es un proyecto de los dos. Y el proyecto también tiene que ver con la economía, el cuidado de la casa. Este es un dicho que dicen los españoles. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Muchos problemas de los matrimonios provienen de no tener una claridad en la economía y de no luchar los dos juntos por una economía. Si no hay una claridad en la manera de mirar, de proyectar la economía, esto también se va convirtiendo en una bola de nieve que va dañando la misma relación. Buscar los bienes juntos, la bondad del uno con el otro, la economía. Tengamos presente esta expresión casados. Siempre aparece dos, casa de dos. Cuando se enojan, son los dos enojados. Acostumbrados, los dos. Enamorados, dos. Comprometidos, apasionados. Son cosas de dos, no de tres. Importante en ese aspecto. Todos los seres tienden a la felicidad. ¿Para qué se casa un hombre y una mujer? Para ser felices. Ese concepto que llegaban a decir algunos, se va a casar, va a empezar a sufrir, pues no hay case. Se casa es para ser feliz. Una cosa es que al casarse llegue alguna enfermedad, algún problema, a pesar del problema, se siguen amando. El amor hace que se pueda superar muchas dificultades. Todos los seres tienden a la felicidad. Uno no puede escuchar uno no puede decir que nadie quiere ser feliz. Yo no me he encontrado a nadie que diga que no quiera ser feliz. Todos queremos ser felices. No somos, decía un filósofo Max Scheler, no somos felices porque hacemos el bien, ni somos desgraciados porque hacemos el mal. Al contrario, hacemos el bien porque somos felices y hacemos mal porque somos desgraciados. Una persona plena siempre busca el bien y procura hacer el bien. Una persona realizada hace el bien. Entonces, aquí hay que entender muy bien este concepto de felicidad. Pero este concepto de felicidad vale la pena también reflexionarlo desde este punto de vista. Si uno mira, ¿qué entendía Pablo Escobar por felicidad y qué medios utilizaba para alcanzar la felicidad? Y si hace la comparación con la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué entendía ella por felicidad y qué medios utilizaba para la felicidad? Aquí hay que tener muy claro ese concepto de felicidad. Si el par de esposos de novios que entiende por felicidad la adquisición de un mundo de cosas, o la felicidad es un estado donde yo me dono, me encuentro con la otra persona, compartir y los dos luchamos, es otro sentido.
Ese concepto de felicidad tiene que ver con plenitud. La felicidad no hay que buscarla al final, no. La felicidad tiene que ver con las diferentes etapas. Entonces no a que van a ser felices al final de la vida, no. El comienzo de la vida matrimonial tiene que ser felices. En la Cuando están en la adolescencia matrimonial, cuando estés en la vejez, claro, la felicidad. La felicidad es una respuesta a las exigencias de cada momento. Él tiene que ver con la felicidad, pero ya es una felicidad que tiene que ver con la otra persona. No es una felicidad individual, sino que yo cuento con la otra persona para alcanzar la felicidad. En términos cristianos también uno diría, el primer camino de santidad de una esposa es su esposo, y el primer camino de santidad para una esposa es su esposo. Los dos es la felicidad. Ese es el camino de santidad. Primer camino para ser feliz es el otro. Es el darse, es el entregarse, hacer la vida agradable. La realidad del amor, un camino. Es un camino. Ser felices solo los fines de semana, muy fácil. Ser felices solo porque se encuentran para comer, muy fácil. Ir a hacer un brindis, muy fácil. Pero amarse en todos los días en la cotidianidad compartiendo no es fácil. Vamos a hablar de este camino, la realidad del amor, un camino. En esta realidad del amor, lo primero es el otro. Cuento esta historia de Anthony de Melo que nos puede ayudar a entender este concepto. Dice él que cierta vez el novio, el amado, fue a saludar a su amada y éste llegó y tocó. ¿Quién es?, preguntó la amada desde dentro. Él dijo, soy yo. La amada no le quiso abrir la puerta, no le quiso por más que le insistió. El hombre se fue a meditar y dijo, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así? Si yo la quiero, ella me quiere, ¿aquí qué pasó? A ver, ¿cómo así que no me abrió? Después de mucho meditar y reflexionar, luego volvió, tocó. ¿Quién es?, volvió a preguntar la amada. Respondió el amado, soy tú. Ahí sí le abrió. Es que en el amor siempre aparece primero el tú. El tú es el que hace que aparezca mi yo. Pero si yo no pienso primero en el otro, es imposible. Amar no es dar, es darse. Papa Juan Pablo II decía esta expresión: amar es dar lo que no se compra ni se vende. Amar es darse. Y el darse tiene que ver con la libertad. Uno no está obligado a amar a nadie. Uno está obligado a respetar. Pero desde la libertad uno ama, se entrega. Amar a una persona es sentir la máxima atención por la persona amada. Esta es una expresión de Ortega y Gasset. O sea, quien ama es atento con la otra persona, no descuida. Ahí hay un cuidado. Quien ama se esmera porque la otra persona sea feliz, se sienta muy bien. Hay una delicadeza. Primero el otro. Incluso la palabra respeto significa máxima atención por el otro. Es una atención concentrada. Cuando yo digo que respeto a alguien o una situación, es porque tengo atención, tengo una distancia y me concentro. Quien ama se perfecciona y perfecciona. Cuando un hombre y una mujer se aman de verdad, los dos se perfeccionan. Los dos se perfeccionan. Si usted ama a su esposa y su esposa lo ama, cada día tienen que ser más perfectos. Dicen que el amor es una palabra en hebreo, no sé, dicen que es políndroma,
Y una palabra políndroma es aquella que se lee igual de izquierda a derecha. Por ejemplo, cuando uno dice Ana, lea de izquierda a derecha, lea de derecha a izquierda. Ana. Es una palabra políndroma. En el matrimonio se puede leer desde la mujer o desde el hombre porque hay una igualdad. Hay una igualdad. A mí me gusta decir mucho, y esta es una expresión de Ángela Becerra, que el matrimonio es un juntarse desde la completud. No es simplemente desde la inmadurez y que el otro me va a llenar mi vacío. No, son dos personas realizadas plenas que se entregan desde la completud, no desde la incompletud. Y aquí viene el concepto de santidad. O sea, ¿para qué se casan dentro del sacramento del matrimonio? Para ser santos. La santidad, según el Papa Francisco, es un desafío. Vivir en la fidelidad, vivir no desde el egoísmo, sino desde la entrega. La santidad es un desafío, desafiar aquellos pseudovalores. La santidad es una oportunidad. El sacramento del matrimonio es una oportunidad porque es compartir con el otro y es un riesgo. Riesgo en cuanto sube a las grandes cimas, riesgo a la peña más alta. El amor hace que se ascienda, que la persona crezca. Y amor vida. Gabriel Marcel, vuelvo y lo traigo aquí a colación, él dice que amar a una persona significa decirle tú no morirás. Una persona cuando ama, le da vida a la otra persona. O sea, no permite que muera, ni en los defectos ni nada, es una persona feliz. Quien ama da vida. Amar es hacer existir al otro. Amar es sacar del anonimato al otro. Sí, una cantidad de personas en la masa, pero este se enamoró precisamente de esta porque la ve distinta, diferente. Es sacar del anonimato. Amar es hacer existir al otro. Amar es sacar del anonimato. Cuando el amor se masifica ya no es amor. Amo a esta persona en lo singular, en lo particular, por estas características, por esto y esto. Amor, vida, siempre caminan juntos. Amor, esperanza. El amor no es tan solo un instante. Les decía al comienzo de este punto que amar solo en la comida o los fines de semana fácil, en el instante, pero el amor es un camino. Por tanto, es esperanza, es de todos los días. Es un caminar todos los días en esta experiencia. Amor en la cotidianidad. Ser compatible en la cotidianidad. Don Quijote en ese texto dice que la caballería es como el amor, equipara todas las cosas. El compartir en una casa, el ser responsable de los gastos, de la limpieza, de la comida, de todo, esa es la cotidianidad. El amor tiene que ver con la cotidianidad. Amor, libertad. La máxima expresión de la libertad es el amor. Es el amor. Amar es retornar y recordar. Leo esta expresión que tiene que ver con Platón, que lo cuenta en el texto del banquete. En ese banquete cada cual va hablando y Aristófanes toma la palabra y dice: hubo un estadio en el cual los hombres eran tan poderosos y no necesitaban nada, que hasta los dioses les tenían miedo porque eran dobles. Tenían 4 manos, 4 piernas, etc. Y por eso los separaron quedando como huella el ombligo. Desde entonces andan buscándose continuamente
para volverse a juntar. El amor es un retornar y es un recordar. En eso consiste el amor, es un retornar a la esencia de cada uno de nosotros que necesitamos del otro. Y es un recordar que yo no estoy solo, que la otra persona camina conmigo. Es un recordar y es un retornar. ¿A qué nos comprometemos? Voy a hablar de diferentes compromisos, pero en estos tres puntos. Primero, cuando un hombre y una mujer se casan, se comprometen ¿a qué? A mantener una relación sana. Pero esa expresión sana también hace referencia a mantener una relación que salva. Me salva a mí del individualismo, me salva a mí de muchos problemas, de muchas cosas. La relación me debe proteger, una relación sana. El compromiso a actuar en sociedad como pareja. Es que esto es muy claro. Cuando un hombre se casa, ya no es el soltero, ya no es el don Juan. Es el hombre que ya dice, yo soy casado, por ello lleva su anillo. Y la persona que ve el anillo significa que éste está comprometido, está casado. Actuar en sociedad como pareja. Le cambia el modus vivendi, porque está con alguien, camina con alguien. Actuar en sociedad como pareja, no es solo. Compromiso y ayuda mutua en todas las formas posibles. En la parte afectiva, en la economía, en la familia, en muchas cosas. Y se me olvidaba decir algo y es esto. Cuando una persona se casa, la mamá pasa a ser la virreina y su esposa pasa a ser la reina. Cuando una mujer se casa, el papá pasa a ser el virrey y el papá pasa a ser el esposo, el novio pasa a ser el rey. Es que es la prioridad. Es una ayuda mutua en todas las formas posibles. Con esto no estoy diciendo que se tienen que desatender de su familia, pero sí hay unas prioridades. Compromiso de pasar mucho tiempo juntos. Es que no es, entonces, no es un individualismo, usted allá, yo acá. Amigos con derechos. Todos los derechos, ningún deber. No es juntos. Porque el tiempo es valioso y es para compartirlo con la otra persona. Es el soñar. Compromiso de mantener una unión que dure toda la vida. Dentro del sacramento del matrimonio está que es indisoluble. Es posible. Dentro de los parámetros de la iglesia hay que empezar a hablar que la promesa es posible. Promesa es un sí. Y es un sí que es capaz de irrumpir en la historia. Es que la misma promesa es una fidelidad. Ese concepto de fidelidad, de comprometerme, de irrumpir en la historia, de seguir caminando con la otra persona. Recuerdo que alguien llegaba a decir en este aspecto, decía, nos vamos a casar, pero vamos a ensayar 2 meses, vamos a ensayar 2 años. Y cuando terminaron los 2 años, alguien le dijo, cuando ya terminó, ve, ¿por qué no me aumenta unos 2 meses más? No, no, no. Es que ya es una promesa, es una fidelidad. Y compromiso de mantener a una unión sana y exclusiva. Aquí viene la fidelidad. El amor es exclusivo, es total. El amor es fecundo, dice la Humane Vitae del Papa Pablo VI. Una unión sexual sana y exclusiva. Aquí no es cuestión de poligamia, de infidelidades, no, con ese set. Y compromiso de vivir juntos con los hijos. Los hijos hoy también tienen ese derecho de ver a sus hijos juntos, perdón, de ver a sus padres juntos, de esa promesa.
verlos, levantarlos juntos, soñar con ellos juntos, darles seguridad a los hijos juntos. Ese es dentro de la doctrina de la Iglesia. Compromiso de dar prioridad al cónyuge por encima de la otra persona. Ya había dicho, pasa a ser, la reina pasa a ser el rey. Compromiso de mantener una comunicación íntima que incluya pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes. Necesario siempre comunicar lo profundo de nosotros. El amor es un camino. La frase que les decía de Albert Camus. No camines detrás de mí, puedo perderte. No camines delante de mí, puedo no seguirte. Camina a mi lado. Sacramento del matrimonio es también un camino. Es un camino de santidad, es un camino de bendición. El sacramento se hace sacramento en la medida en que van caminando en esta experiencia de fe. Muchas gracias por la atención a esta conferencia, La sorprendente realidad de nosotros. El matrimonio, un camino para la plenitud.